Y lo último fue que estaba en el campamento, estaba hablando con un brasileño, estábamos conversando y me dice, oye, en Chile son estalinistas, ¿cierto? Como preguntándome si nosotros los chilenos éramos estalinistas también. Ujú. Y le digo, solamente la pregunta ya es extraña, así como, ¿tú eres estalinista? Y yo le digo, no, obviamente no. Y me dice, ¿pero por qué no? Y le digo, porque, bueno, Stalin mató mucha gente, mató a millones de personas, fue una persona muy, muy cruel, muy sanguinaria. Me dice, ¿y qué tiene? Y yo quedé marcando ocupado, así como, ¿cómo que qué tiene? Así como, ¿es Ujú. malo como matar a millones de personas? Y me dice, pero el capitalismo mata gente todos los días. Y yo quedé así como que tuve que tomar un minuto para responder, fue como, más allá de como repulsión o como sentirme ofendido, en mi mente como que algo me hizo como que algo como que llamó una puerta en mi mente diciendo como algo pasa, algo está pasando y no lo estás viendo. Ujú. Y bueno, hoy en día o actualmente puedo mirar hacia atrás y pensar como que lo que yo tomaba como evidente en la sociedad, en la moral, en la cultura, todo lo que yo consideraba autoevidente, que es la dignidad del ser humano, no es tan evidente. Ujú. Y no todo el mundo comparte esa noción. Vivir en una sociedad secular te hace creer, te convence que tus valores son universales, pero no lo son. Bien, un saludo para todas las personas. Aquí me encuentro con mi amigo Ricardo Rojas y esto es Vidas Simbólicas. Gracias Ricardo por ser parte del programa. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy emocionado y primera vez que estoy en un podcast. Así que vamos a ver cómo sale. Excelente, excelente. Lo importante es contar la historia, contar nuestras, pues, un poco de nuestras vidas, contar un poco de lo que hemos vivido y lo que nos ha impulsado, ¿cierto?, a buscar nuevas respuestas. Em, Vidas Simbólicas es un podcast que gira en torno al simbolismo. El simbolismo es una cosmovisión que nos ayuda a reconciliar las diferentes áreas de la vida para digamos, recuperar una visión más unificada de la realidad, ¿cierto? Pues el simbolismo nos habla de esta dualidad entre el cielo y la tierra, donde la tierra es todos estos fenómenos que experimentamos, pero que piden ser organizados, y el cielo es la fuente de los patrones, los diseños, las ideas que luego descienden y le dan forma a los fenómenos que experimentamos. Entonces, esto es Vidas Simbólicas, Ricardo, y pues agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Y para empezar, me gustaría preguntarte, ¿quién es Ricardo Rojas? ¿Quién eres y qué haces en tu vida cotidiana? Eh, ¿Quién es Ricardo Rojas? Buena pregunta. Espero algún día descubrirlo. No, bueno, fuera de broma, aparte de broma, me llamo Ricardo Rojas, tengo 27 años, vivo en Quilpué, Chile. Quilpué es una ciudad que está como al lado de Valparaíso, que es como el puerto principal de acá de este país. Ujú. Y vivo como a unas 2 horas de la capital, Santiago. Trabajo en un restaurante, soy repartidor ahí y también soy artista marcial. Si me preguntas quién soy, yo creo que en primer lugar soy artista marcial. Ujú. O mejor dicho, en segundo lugar, en primer lugar soy cristiano ortodoxo, en segundo lugar soy artista marcial. Tengo una academia en Valparaíso, eh, llevo haciendo clases ahí este año, pero llevo unos 4 o 5 años enseñando jiu-jitsu brasileño. Soy cinturón café. En la Iglesia Ortodoxa de Viña del Mar llevo 2 años aproximadamente. Soy acólito, sirvo en el altar. Ujú. Eh, ¿Qué más? Fui estudiante de Derecho alguna vez. Eh, lo dejé hace algunos años. Lo cual también es bastante. Bueno, en verdad, mi camino simbólico como que va siempre como saltando entre todas las áreas de mi vida. Igual hago hartas cosas, pero Ujú. eh, mi paso por el derecho fue bastante decisivo, debo decirlo. Al mismo tiempo,
mi camino a las artes marciales. Yo creo que todo el movimiento simbólico igual ha ayudado mucho a mis artes marciales, creo yo, por la forma en la que pienso respecto a esto. Eh, Entiendo. y en cuanto a lo simbólico, mi camino empezó, bueno, mi familia es de izquierda, toda mi familia es comunista. Mi papá, Ujú, mis tíos, sufrimos mucho durante la época de Pinochet, durante la dictadura. Mis tíos estuvieron presos, mi papá estuvo muy activo. No voy a entrar mucho en detalle al respecto porque esa es su historia para contar, pero fue claramente una experiencia muy traumática para nosotros como familia. Y yo crecí como con esa herencia. ujú, Crecí en un mundo un mundo en el que la política es lo más importante. Entonces, la política es la forma en la que tú te relacionas con el mundo. Entonces, tus ideas, ujú, tu actuar político es lo principal, es lo más relevante de tu persona. Y bueno, me crió mi abuela, mi tía, mis papás también, pero yo creo que mi abuela y mi tía fueron como mi influencia más grande, ellas eran muy católicas. ujú. Eh, bueno, en verdad, todas las abuelas de Chile son católicas, así que creo que es como muy común, es como muy común, es como la imagen de la babushka en la iglesia ortodoxa rusa, como esa como Ujú. abuelita, como simbólica que está siempre Sí, la presente. babushka. Sí, aquí bueno, mi tía, yo vivo en la casa de mi tía ahora, mi tía no vive aquí, pero su influencia, yo creo que es como mi figura materna realmente, es como mi mamá básicamente. Ella es del campo, tiene 80 años, creció en el campo, entonces ahí se rezaba el rosario diario, Mm. se pedía la intercesión de un santo así muy oscuro, muy particular, donde si se te perdía una oveja tenía yo un santo, si se te perdía una vaca tenía yo otro. Entonces, y me hablaba mucho del Padre Pío, que fue, bueno, es muy relevante para los católicos. Bueno, el Padre Pío es un místico italiano del siglo XX. Igual. Ahora están haciendo una película del Padre Pío, no sé si lo he visto por ahí, como en los Sí, trailers y eso. me suena, correcto. Bueno, en mi adolescencia me definí como anarco-marxista. En verdad nunca fui muy comunista porque comunismo tiene como un elemento muy marcado como de política partidista. O sea, Ujú, aparte de como lo intelectual, hay mucho como de lo orgánico. Lo orgánico es muy importante. Como la militancia, eh, este sentimiento como un poco como de cuerpo. ujú, Nunca, nunca me sentí parte de ese cuerpo, a pesar de que, bueno, mi papá, mis tíos me llevaban a actos como del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas. Bueno, mi papá fue dirigente de las Juventudes en los 80, pero nunca como que me pegó tanto, nunca como que me sentí parte de nada. Entonces, yo creo que eso es como lo más decisorio. Nunca me sentí como perteneciente a ningún lugar. ujú. Entonces, ni aquí, ni en ningún lado. Y se me dio la oportunidad a mis 20 años de ir a Cuba. Me invitaron a Cuba a una serie de encuentros políticos. Entonces, mucha gente fue a hablar para allá. Fue el expresidente de Uruguay, José Mujica. Mm, ok. Vi a Raúl Castro también. Creo que en ese tiempo Fidel seguía vivo. Sí, fui el año anterior a la muerte de Fidel. Fue el Ujú, 2016, el verano del 2016. No, el verano del Polo Sur, o sea, de diciembre a marzo. Fui en enero, me parece, en febrero, por ahí. ujú. Y, bueno, bueno, me definía a mí mismo como anarcomarxista. La anarquía siempre me llamó más porque era como, siempre lo encontré un poco más místico. No, sé que suena chistoso decir como que el anarquismo es místico, pero de cierta forma lo es. Porque es más individual, es como la relación del individuo respecto de la clase burguesa, el individuo respecto a la lucha de clases, no es tan como la clase obrera. Claramente, Ujú. bueno.
nunca me identifiqué con la clase obrera porque mi papá es abogado, mi mamá asistente social, son gente académica, entonces nunca me vi a mí mismo como perteneciente a la clase obrera, entonces eso Bueno, nunca... creo que entiendo, porque por ejemplo, no es difícil comparar el anarquismo con lo que en el mundo protestante se conoce como los cuáqueros, que fue un movimiento de restauración donde ellos pues se reunían como iglesia, pero básicamente decían, vamos a dejar que el Espíritu Santo actúe, todo súper espontáneo, no hay ninguna estructura superior gobernando la reunión, sino que nos sentamos y si alguien quiere levantarse para hablar, que hable. O sea, como que esta visión extremadamente individual. Entonces, cuando tú te... O sea, cuando eres parte de un grupo que rechaza un sistema que los gobierne a todos de manera muy uniforme, como el comunismo y todo esto, la consecuencia inevitable es que entonces lo que va a dar, o sea, lo que estás haciendo es darle lugar a la actividad individual, como que a, no sé, a tu energía individual o tu conciencia personal que sea la que actúe. Entonces, es una forma de vida que estimula la parte mística del individuo. Sí, yo creo que es una comparación bastante acertada, sí, yo creo que... así me sentía en ese tiempo. Igual jugaba un poco con el budismo. Mm, En ese tiempo yo era grafitero. Me vi muy envuelto en la cultura del hip hop, en el rap, en el graffiti sobre todo. Eh, pero al mismo tiempo nunca, como que tampoco me pegó nunca, como que nunca me agarró tanto, como nunca me sentí parte del movimiento tampoco. ujú. Como otros amigos de ese tiempo, ahora son artistas, por ejemplo, artistas visuales, artistas musicales, cantantes. Yo nunca me sentí tampoco tan perteneciente a eso. Entonces, y cuando voy a Cuba, eh, fue un shock demasiado grande, pero no por las razones correctas. No sé si me entiendes. Como que si Ujú. tú ves a alguien criticando Cuba, generalmente te va a decir como no, es que la pobreza, la represión política. Y todo eso es cierto, es cierto. En Cuba pasaron mucha hambre en muchos periodos distintos. Hay Ujú. mucho control político, Claro. mucho eh, control, bueno, no experimenté tanto como control directo, como que hay como un policía en todas las esquinas, pero como que la forma en la que organizan su vida, por ejemplo, incluso como en tu barrio mismo, hay algo que se llama la Junta de la Revolución, Ujú. que es como una junta de vecinos o comité de la revolución, algo por el estilo, y que es como una rama del partido que está en tu comuna. Entonces ellos Mm. dicen como no, aquí estamos ayudando a la gente, siempre que alguien necesita ayuda, como que estamos ahí presentes, pero también está como la otra cara de eso, porque están monitoreando a toda la comunidad. Claro. Eh, em, Bueno, obviamente en Cuba no existían como oposición política en ese tiempo, nunca no habían habido elecciones en 50 años, no habían otras narrativas como que desafiaran el comunismo el marxismo en esa isla. Entonces, yo fui para allá, todavía me definía mismo como marxista, Ujú. eh, fui con unos primos y algunos amigos, fuimos como 9 personas para allá, y lo primero que me llamó la atención fue que tú te bajas del aeropuerto y, bueno, obviamente no hay ninguna imagen publicitaria, no hay ningún cartel publicitario, no hay nada por el estilo. Lo que hay es como frases de Fidel Castro Ujú. o frases de José Martí o imágenes de Camilo Cienfuegos o del Che Guevara. Eh, y eso ya como que me abrió un poco, como que eso ya me captó mi atención. Fue como el primer, así como lo encontré extraño. Eh, Ujú. y después, bueno, estuve como en estos encuentros, y estuve viviendo en un campamento con brasileños y argentinos y chilenos. Y me relacioné mucho con gente de Brasil, por ejemplo, del Partido de los Dos Trabajadores,
que es como el partido más de izquierda de Brasil, y militantes peronistas en Argentina y comunistas también. Ujú. Y estuve en algo que se llama la Marcha de las Antorchas, que es era como la Semana de la Revolución, fue como para, se conmemora la revolución, creo que era del distrito universitario de La Habana, y se camina hasta el Palacio de Gobierno, si mal no recuerdo, Hmm. y tienes que ir con una antorcha. Y yo recuerdo que había una joven cubana al lado mío y se le apagó la antorcha y empezó a llorar y a gritar y después se tiró al piso y empezó a convulsionar. Hmm. Y recuerdo haber visto esto y pensar como, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Así como, pero no fue, o sea, obviamente estaba un poco preocupado, pero como que llamó mi atención, como que ese fue el punto, yo creo ese fue el punto de no retorno. Eh, Como que la imagen que se me vino a la mente es como las iglesias pentecostales, Ujú. cuando reciben el espíritu, empiezan a convulsionar y se tiran al piso. Fue lo mismo, fue exactamente lo mismo. Y la tuvieron que levantar, le prendieron la antorcha de nuevo. Y yo estaba pensando eso, como, ¿por qué no simplemente la prende, no? ¿Por Ujú. qué no? ¿Por qué toda esta histeria? Ujú. Eh, Después los himnos, bueno, José Martí era un intelectual de Cuba del principio del siglo XX y las consignas que tenían eran de él y hablaban del odio al que ocupa la tierra. Y yo siempre fue como un adolescente resentido y bueno, lleno de odio, obviamente era como de esta parte de esta contracultura que era como anticapital, antisistema, anti como élite. Y obviamente como que yo comulgaba con esas ideas, pero por primera vez vi esas ideas como perfeccionadas, en el sentido de Mm. perfeccionadas, de que como llevadas a su realización y como aumentadas. Y de pronto ver eso en la realidad, o ver eso como algo como más mainstream, o como más, como oficial, no me, no me llamó, como que me dio una sensación de rechazo, eso fue lo que me dio. Ujú. Y después fuimos a Santa Clara. Santa Clara es el lugar donde fue la última batalla en la Revolución Cubana. Ahí el Che Guevara venció o el remanente de la fuerza de Batista Sí. y venció. Ahí hay un museo dedicado al Che Guevara. Y yo entré al museo y recuerdo ver ropa del Che Guevara, imágenes del Che Guevara. Tenían incluso una carta que el Che le había mandado a su tía Marta a los Ujú. 7 años. Y yo recuerdo estar parado mirando esta imagen, o sea, esta carta, y digo, ¿por qué guardan esto? Así como, ¿por qué, cómo alguien puede importarle tanto a la vida de otro hombre? No tiene sentido para mí. Tiene Ujú. sentido ahora, porque ahora que soy ortodoxo, yo creo que ahora que soy ortodoxo, la misa de resurrección en el sábado, santo de Pascua, uno sale con vela, sale de la iglesia y entra de nuevo. Ujú. Y es lo mismo que la marcha de las antorchas, pero distinto. Es igual, pero radicalmente distinto al mismo tiempo. Y la veneración de los santos fue muy parecido a lo que vi en ese museo. Y yo creo que, bueno, estudié un poco, mucho tiempo en la figura del Che. El Che, bueno, claramente era un genio, era un psicópata también, pero también era un genio. Ujú. Fue un ideólogo, fue un académico táctico. Mm. Él inventó la guerra de guerrillas. El concepto de guerra de guerrillas fue como acuñado por el Che. Y yo Mm. siendo artista marcial me interesaba mucho eso. Y la forma en la que él tiene un libro que se llama La guerra de guerrillas y la forma en la que él hablaba, como que él ideó toda la guerra de guerrillas, como de el más pequeño, como tomar una fuerza más pequeña
para vencer una más grande y vencer est- eh, y verlo encarnado en su batalla de Santa Clara, porque él con 18 soldados venció a 500 Mm. en una noche. Y tú dices, bueno, yo pensé, esto es un milagro, o esto es como una proeza así como increíble. Yo, cuando crecí leyendo la mitología griega, me pareció así como algo digno de Hércules, por ejemplo. Sí. O los 300. Los 300, pero incluso más porque los 300 perdieron, pero el Che ganó. Entonces, y lo último fue que estaba en el campamento, estaba hablando con un brasileño y le estábamos conversando y me dice, oye, en Chile son estalinistas, ¿cierto? Como preguntándome si nosotros los chilenos éramos estalinistas también. Ujú. Y le digo, pero, solamente la pregunta ya es extraña, así como tú eres estalinista, como que yo, no, yo nunca me había encontrado con alguien que me hubiese dicho como, me hubiese hecho esa pregunta. Casi que Y asumiendo que la respuesta es sí. sí, y me imagino que la gente que va a escuchar esto, nadie ha experimentado esa pregunta muy extraña. Y yo le dije, no, que Stalin mató muchas personas, incluso el Partido Comunista acá en Chile no es stalinista. Así como, ese es como el nivel de pregunta que me hizo. Ujú. Y yo le digo, no, obviamente no. Y me dice, ¿pero por qué no? Y le digo, porque, bueno, Stalin mató mucha gente, mató a millones de personas, fue una persona muy, muy cruel, muy sanguinaria. Me dice, ¿y qué tiene? Y yo quedé marcando ocupado, así como, ¿cómo que qué tiene? Así como, ¿es Ujú. malo como matar a millones de personas? Y me dice, pero el capitalismo mata gente todos los días. Y yo quedé así como que tuve que tomar un minuto para responder, fue como, pero de nuevo, como que más allá de como repulsión o como sentirme ofendido, en mi mente como que algo me hizo como que algo como que llamó una puerta en mi mente diciendo como, algo pasa, algo está pasando y no lo estás viendo. Ujú. Y bueno, hoy en día o actualmente puedo mirar hacia atrás y pensar como que lo que yo tomaba como evidente en la sociedad, en la moral, en la cultura, todo lo que yo consideraba autoevidente, que es la dignidad del ser humano, no es tan evidente. Ujú. Y no todo el mundo comparte esa noción. Vivir en una sociedad secular te hace creer, te convence que tus valores son universales, pero no lo son. Y hay gente, por uno u otro motivo, de una tendencia u otra, que tiene ideas completamente distintas. Y en ese momento no lo entendí. Lo entiendo ahora, pero en ese momento no lo entendí. Bueno, también lo entiendo siendo ortodoxo porque estoy en una iglesia con muchas comunidades distintas. Hay griegos, hay rusos, árabes, principalmente árabes son palestinos, sirios, el del Líbano, y todos tienen formas distintas de relacionarse con el mundo. Obviamente Ujú. todos creemos lo mismo, o básicamente lo mismo, pero no toda la gente es igual. No, uno asume que los valores de uno son universales. O bueno, siempre podemos estar como en desacuerdo en pequeñas cosas. Por ejemplo, no, yo quiero más Estado en economía, tú quieres menos. O yo estoy a favor de la legalización de tal cosa y tú estás en contra. Pero decir Ujú. que la dignidad humana como que está en juego, está en tela de juicio, es algo que me chocó demasiado. ¿No? Para mí fue como ya volví de Cuba y dije ya, algo está pasando y no lo estoy viendo. Ujú. Y ahí perdí mi fe, perdí mi fe, por así decirlo, me volví un ateo, un ateo político, no dejé de creer en la política porque el- la izquierda chilena veía a Cuba como casi como la tierra prometida, como la tierra de leche, que emana leche y miel. Y estuve allá y no era lo que yo quería, no era no es donde yo quería vivir. Ujú. Y Y bueno, me recuerdo haber estado hablando con un tío
y de haber dicho, no, no recuerdo qué dije tal cosa, me dijo, lo que tú estás diciendo es muy de derecha. Y yo como, oh, lo siento. Y después como, pero ¿por qué me estoy disculpando? Como, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Y como que de a poco empezar como este camino de desconversión, como de olvidar mi fe, mi fe entre comillas. No quiero ofender a nadie, como que alguien diga como, oh, este sujeto está como pensando que el comunismo es una religión. Yo creo que sí es una religión. Yo creo que sí es una religión, pero no estoy intentando como equipararlo con el cristianismo de nadie o el judaísmo de nadie, no, no es mi intención. No. Ujú, claro. Wow, tremendo, Ricardo. Una pequeña pregunta o comentario. Sí. En términos simbólicos, esa experiencia que tuviste, se conoce como un encuentro con lo femenino y es la perspectiva ajena. O sea, nosotros tenemos una perspectiva, ¿cierto? Un modelo del mundo. Eh, Ujú. pero hay veces donde tenemos experiencias donde la perspectiva del otro es tan radicalmente diferente a la nuestra que justamente hace como que nos miremos a nosotros mismos y nos obliga a reconsiderar. O sea, como que espérate, esta persona piensa tan diferente que me abre los ojos, pero que de una forma dolorosa. Porque él me está presentando una versión muy diferente del mundo y eso hace que yo dude de la mía. Entonces, tiene que ver con el simbolismo de Adán y Eva. Adán como la perspectiva propia y Eva como la perspectiva otra, que te obliga a reconsiderar, a evaluar. Entonces, pero la forma como tú lo experimentaste fue bastante doloroso, fue muy incisivo, por decirlo así. Sí, y simbólicamente también es femenino en el sentido de que fue una realidad corporizada, como una realidad encarnada. Por Mm, primera vez, yo viniendo de un entorno de izquierda más bien académico, en el que lo académico siempre es muy mucho cielo, muy arriba. ujú, Entonces, no, cuando vives mucho tiempo como en las ideas, como en las consignas, en los credos, no pierdes de vista la forma en la que estos se podrían materializar. En la izquierda en Chile nunca materializó sus ideas en la práctica, más mm, allá de Salvador Allende. Salvador Allende, bueno, pasó lo que tenía que pasar, estuvo muy poco tiempo en el poder. Entonces nunca se tuvo la oportunidad en este país de como realmente vivir esas ideas de un periodo de tiempo importante, una generación, dos generaciones, de la forma que sí se hizo en Cuba. En Cuba, cuando ujú, yo fui, llevan 50 años del régimen. Y bueno, en la teoría marxista se habla del hombre nuevo. El hombre nuevo es aquel que nació dentro del marxismo y vivió el marxismo toda su vida. Entonces, la noción es que este hombre nuevo, eh, desligado completamente como los vicios capitalistas, va a ser como un hombre completamente solidario, un hombre completamente entregado, básicamente un hombre sin pecado. Esa es la idea, es como la noción cristiana de como la resurrección, es esta como idea del hombre nuevo dentro del marxismo. así es. Y yo no lo vi, no, la gente que yo encontraba era igual o más miserable de que aquí o en cualquier otro país, no tenía nada que ver con... De hecho, me acuerdo que un músico como que me pidió como plata, y le digo, dinero, y le digo que no tenía, y como que me empujó, me dijo como, tenéis que darme plata, si no, como que básicamente intentando robarme, y yo como, wow, así como, no te voy a dar nada, pero bueno, bueno, fue, 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 como tú dices, fue doloroso, y ver esta realidad encarnada, como todas Ujú, mis ideas como llevadas a la realidad, a lo particular. eh, sí, es que fue como ver una bola de cristal y ver como, mira, hacia acá va tu vida, Ujú. y decir, no, no lo quiero, no lo necesito, no me importa tampoco. eh, y llegué a Chile, volví a Chile, y entré a la universidad, entré a estudiar Derecho, y disculpa, entré a estudiar Derecho el 2016. Y yo, bueno, ya era como completamente,
como que ya no me interesaba tampoco, no quería entrar porque como que había entrado en un camino como que ya no tenía retorno. Ujú. Yo no tenía el lenguaje para expresarlo en ese momento, pero no había vuelta atrás. Como que yo ya no era de izquierda, no era marxista, no era anarquista, no era nada de esto, pero tampoco era nada más. No estaba era como un, no sé si escuchaste el término los nones, como los nuns, Sí, nonce. como que no son cristianos, pero tampoco son ateos y tampoco son agnósticos, como que es como una colección de ideas que tienen que tampoco tienen mucha lógica entre sí. Ese era yo. Ujú. Y, Hmm. y milagro, aquí aparece Jordan Peterson. No, yo recuerdo que estaba viendo bueno, el podcast de Joe Rogan, como Ujú. todo el mundo lo conoce. Empecé a ver a Jocko Willink, que es un ex Navy SEAL, como Fuerzas Especiales estadounidense. Y empecé como a seguir como las cosas que él decía. Me empecé a levantar a las 4:30 de la mañana a entrenar. Empecé como a bañarme con agua helada, como a ver como a Wim Hof, como a intentar Ujú. como ver ese camino marcial, como para intentar llenar como mi vacío espiritual, como con eso. Recuerdo ver a Jocko Willink, decirle a Joe Rogan como, hoy estuve escuchando ese podcast de ese sujeto, de Jordan Peterson, y la verdad es que creo que es un podcast que todo el mundo debería escuchar. Hmm. Yo como que estaba mirando el celular así, como que me tiro para atrás como, ya, si Jocko Willink te dice que hagas algo, lo hace. Si él dice que todo el mundo debe escuchar esto, voy a escucharlo. Era un santo para ti en esa época. Sí, sí, no, yo creo que era como un profeta, así Un profeta, sí. como... Sí. De hecho, Jordan Peterson es básicamente, de una forma muy extraña, también es como un profeta de cierta índole. De alguna forma, sí. No, de alguna forma así fue como, bueno, Jonathan Payó lo asocia con el rey Ciro, como el rey persa que lo envía a Israel de vuelta a su tierra. Ujú. La verdad, no sé, no lo veo tanto como él, pero fue como el Jordan Peterson con la controversia de la Universidad de Toronto, Ujú. cuando tuvo problemas con los activistas trans por el lenguaje inclusivo, The compelled speech. como el lenguaje inclusivo, Ujú. sí, de los pronombres, como se obliga a la gente en Canadá a referirse a las personas con su pronombre de elección bajo pena de multa. Hmm. Esto pasó en 2016 y él se opuso a todo esto. Y veías como a Jordan Peterson en el campus como le gritaban, porque vi todos los videos, vi el podcast, todos los videos, le gritaban, después le gritaban cosas, él como que, bueno, Jordan Peterson es muy emocional, entonces él le gritaba de vuelta, él le decía, I'm not a Nazi, así como, Sí, sí, I sí, don't sí. like Nazis. Yo estaba como, oh, ¿qué está pasando? Ujú. Y lo que él decía me hacía sentido, pero en verdad fue como, ya, bueno, está como haciendo un berrinche, en verdad no me interesa tanto. En ese tiempo no conocía tanta gente trans. Hoy en día es como, son más comunes, como, o al menos se ven más. Eh, y por alguna razón como que me tropecé hacia su clase sobre el Génesis. Mm. Y vi Génesis uno y en Génesis, el primer video habla como de esta noción de jerarquía, como te presenta como esta imagen de una pirámide y de que en la pirámide, una pirámide ontológica, Ujú. y que ciertas cosas cualitativamente están más arriba de otras, y que esto no es una visión como material. Obviamente te lo estoy explicando con el lenguaje que tengo ahora, pero en ese tiempo fue como, lo vi y como que se me abrió, como que empecé a ver un poquito más, como, wow, hay como que sentí que había un mundo detrás del mundo. Ujú. Exacto. Eh, Como que dije como, o sea que las cosas que veo cotidianamente tienen como cierto algo, como cierta magia.
cierto como cierta sustancia. Mm. Y no había podido verlo. Entonces, porque yo vivía en un mundo completamente plano. Todo, en el mundo de la igualdad, todos somos iguales, nadie está por encima de otro. En el mundo sin religión, nadie es más importante que otro, nadie tiene la verdad. No existen narrativas oficiales. Bueno, las existen, pero no estamos al tanto de ellas. Y también un mundo Eh, sin jerarquía por tu tendencia a la anarquía. Entonces, no jerarquía. Sí, sí, exacto. Como que toda mi vida era como, no en contra de la jerarquía, sino como ajena a la jerarquía, ¿no? Ujú. Pero de pronto ver la jerarquía como en la misma esencia de las cosas y no como algo impuesto, como algo superpuesto a la sociedad, como por la élite, la clase, los burgueses, etcétera, Mm. me dijo, como que me habló y me dijo que como que me amplió un poco la visión. Eh, y empecé a ver la otra serie, empecé a interiorizarme de a poco, empecé a ver Maps of Meaning, Mm. las series que tenían de sus clases en YouTube. Obviamente tiene un corte muy liberal, entonces como empecé como a prefigurarme como un liberal, de cierta forma, el liberal clásico. Empecé a no ser tan hostil al catolicismo o Mm. al cristianismo en general. De a poco fue un proceso muy lento, muy lento y muy inadvertido. Creo que no tenía conciencia de lo que estaba pasando en ese momento. Sí, Eh, eso me parece fascinante porque Jordan Peterson, aún con su aproximación todavía muy evolutiva, humanista, materialista, muy de la ciencia moderna, aún así él cumple un rol interesante en la conciencia de nosotros como jóvenes y es una clase de exorcismo, o sea, él realmente eh, expulsa demonios de nuestra conciencia, esos demonios que nos hablan de que bueno, que nada es más importante que nada, que el mundo es una cuestión plana, pues carente de significado. Entonces es como una especie, ¿sabes? No quiero que me malinterpreten, no digo que Jordan Peterson tenga algún tipo de ministerio propiamente litúrgico o algo, pero en un menor grado. Por analogía, podríamos decir que él ejerce algún tipo de exorcismo o algo así. sí, yo sí creo que es litúrgico, porque en verdad la liturgia está presente en todo momento, en todo lugar. Mm. Eh, es litúrgico de cierta forma, no es explícitamente litúrgico, pero sí fue litúrgico, fue como, y fue como, como cierto, como un bautizo en el sentido como un bautizo como agua, como que empecé a lavar ciertas ideas, como que Mm. es como si un arroyo simbólico como que pasara por mi cerebro, por mi alma, y se empezara a llevar de a poco ciertas ideas. Exacto. Y fue como olvidar también, fue como un olvido, como que bebí como de la, no sé, he visto como como ideas mitológicas, como aguas que te hacen olvidar, como las aguas del Hades, en la Ujú. mitología griega, que tú tomas esa agua y te olvidas de todo, te olvidas de tu vida anterior, te olvidas de... Empecé a olvidarme de mi vida anterior, empecé a olvidarme de mis ideas, de mi fe, de mis credos, de todo. Sí, como un tipo de muerte, pero es una muerte que te renueva, no que te consume completamente. Es una muerte que mata Sí, lo que tiene que morir, por decirlo así. exacto. Pero fue una muerte muy de closet, como fue muy escondido Mm. porque no podía decirle a mi familia como, oye, ya no soy esto. Yo creo que se notaba, pero, y bueno, en la universidad estaba todo el movimiento gay, como LGBT, y todos estos derechos del feminismo. La revolución, hubo una revolución feminista en este país como a nivel universitario por el 2018. Y yo en ese tiempo ya estaba como fuera de la esfera de la izquierda, entonces como que no fui muy hostil a esto, sobre Ujú. todo porque, no sé, no, eh, el feminismo como que me empezó a repeler un poco, me resultó un poco repulsivo, de, porque de pronto como que cuestiona como todas las cosas que yo tenía, para mí eran santas,
inadvertidamente, como mi abuelita, la forma de vida de mi abuelita, de mi tía, que en Mm, verdad bajo este prisma era como una vida de opresión, como que ellas eran víctimas, pero la forma en la que ellas vivieron, porque mi abuelita falleció, mi tía sí vivía, pero la forma en que ellas viven, tengo una anécdota interesante, te la cuento al final si tenemos tiempo, dale. la forma en la que ellas vivieron y viven aún una vida como de sacrificio, al final del día, al final, examinando mi alma, mi conciencia, mi historia, mi vida, es lo que me permitió llegar hasta acá. Yo creo que sin mi abuelita, sin mi tía Mm, Norma, no podría ser ortodoxo, no podría haber llegado donde estoy, no podría mucho más de lo que me enseñaron en el colegio o lo que me enseñaron los libros, la forma en la que ellas vivieron, como una vida de entrega, una vida de sacrificio, una vida de mucha disciplina, una vida de humildad, y es lo que me llevó a donde estoy. Pero bueno, volviendo a lo anterior, empecé a consumir como el contenido de Jordan Peterson mucho, y segundo milagro, hace un video con Jonathan Payo sobre el simbolismo de Pepe, de la rana. eso fue una locura. No, en verdad recuerdo que estaba desayunando cuando lo vi. Fue como, lo estaba viendo el desayuno, estaba recién despertando y ahí dice, Metaphysics, no, disculpe mi pronunciación, Metaphysics Sí. of Pepe. Ujú. Eh, y aquí viene un tipo que toma un meme y le da contenido metafísico. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso, nadie. Fue completamente absurdo, fue rayando en lo absurdo. Como viejo, es un meme. Y de repente le dice, no, es Así como que, que bájale, eh, bájale a eso. sí, así como qué intenso, así como, es un meme, es una rana, me dice, no, es que la rana, el anfibio es aquel que vive en dos mundos, en la Mm, tierra y en el agua. Por eso tú puedes, el anfibio es una imagen del caos, también una imagen del cambio. ujú, Eh, y por eso puedes usar como a Pepe, como tanto con la izquierda como la derecha, para molestar, como para trolear. ujú, Disculpa. Y dije, oh, increíble. Así como lo vi, dije, increíble. Y empecé a ver su análisis de película. Tiene un análisis de Shrek. mm. Shrek, bueno, yo estoy del 95, mi generación fue el boom, fue como la explosión de como, es casi una película canónica a esta altura. Yo creo que Prácticamente. si alguien te dice como, no me gusta Shrek, es como, oh, no me hables, como te excomulgo, así. Ujú, Eh, y él dice como, le hace una interpretación a Shrek y lo enlaza con la mitología griega, lo enlaza con la Biblia. Y encontré como cierto maná, cierto alimento espiritual, muy como migajas de alimento. No era maná todavía, era como así como que me estaban alimentando migajas como Hansel y Gretel, como que me estaban dejando migajas en poco el a camino. poco. Muy de poco, muy de a poco. Y ya mi punto de no retorno, creo yo, en el simbolismo fue el video. eh, Obviamente Santa Claus y el hada de los dientes existe. Sí. Oh, viejo, no. ¿Sabéis que lo pienso y me río? Así como que me empiezo a reír como de la, como de la sorpresa, así como, y me acuerdo que iba en el metro de Valparaíso, pues, y dice, y lo veo así como en mi thumbnail, así como, obviously Santa Claus exists, Ujú. y recuerdo pensar, ya es un clickbait. Es como para tener likes, ya, Ujú. y le dije, ya, bueno, te lo ganaste, así como, pa, like. O sea, lo Clic. apreté, hice Sí. clic.
Dice, bueno, los ateos siempre dicen que cuando eran niños creían en el viejo de Pascua y en el hada de los dientes, y cuando empezaron a crecer se dieron cuenta que el viejo de Pascua no existe, y que después, como cuando crecieron a sus 20 años, se dieron cuenta que Dios tampoco existía, que también es una figura inventada. Y Jonathan dice, bueno, este argumento siempre me ha resultado muy ilógico, porque obviamente Santa Claus existe. Pa, intro. Y yo como, ¿qué? Sí, 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 sí. Así como, no, no, y luego, no, es imposible. Imposible que alguien crea eso, así como ver un adulto así barbón, con pelo largo, en sus 50 así, diciendo que el viejo Pascuero existe, como era ilógico, no, no tenía sentido para mí. Eh, y empecé a ver el video y dice, bueno, obviamente Santa Claus existe, hay cosas que no existen, como un triángulo de cuatro ángulos o el agua seca, pero el viejo Pascuero claramente existe, tiene una forma, tiene una voluntad, tiene una voz, tiene una cultura asociada a él, tiene una forma de actuar. Tú cuando le compras un regalo a alguien, le pones del viejo Pascuero, eh, y eso lo estás haciendo a nombre del viejo Pascuero, eh, y cuando tú vas a un centro comercial, tú ves al viejo de Pascua, tú ves a Santa Claus ahí. Y si van los niños, le piden deseos, le piden lo que ellos quieran para Navidad. eh, y bueno, si el viejo de Pascua te va a decir, oh, sí, ha sido bueno este año, voy a darte lo que tú deseas. Jo, 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 jo. Sí. Eh, y si él te empieza a decir que en verdad se llama Juanito y que tiene que estar trabajando ahí porque lo botaron de su empresa, tú dirías como, ah, ese no es el viejo de Pascua, como que inmediatamente dejarías de estar en comunión con el viejo de Pascua. Mm. Y vi ese video y me dijo, ah, y lo otro, decía, es lo mismo una municipalidad. Y como yo ser el estudiante un estudiante de Derecho, en Derecho es una discusión muy grande como qué es lo que, cuál es la base, como, cuál es el fundamento del órgano. Bueno, un órgano es como casi como una inteligencia colectiva, como una personalidad jurídica, una entidad que no es natural, en términos jurídicos. No, no Ujú, es una persona natural como una municipalidad, un estado, una corporación, una, una comunidad, todas esas son órganos, son personas no naturales o personas ujú, jurídicas. ujú. Entonces ahí me agarró un poco como esta idea de que como que las municipalidades también funcionan de la misma forma. Tú le puedes enviar una carta a la municipalidad y se lo estás enviando a Francisca que trabaja en secretaría, Ni siquiera sino que se importa lo quién está trabaja enviando. en ese momento. No importa, no importa. Se lo envía a la municipalidad y Francisca te va a escribir como, oh, aceptamos su solicitud o rechazamos su solicitud y te lo va a enviar y el que te responde es la municipalidad. No, no es Francisca o Ana o Javiera, es la municipalidad que te está respondiendo y esa respuesta tiene cierto peso, tiene cierta autoridad, tiene poder también, porque la municipalidad puede enviar gente a hacer lo que la municipalidad quiere, puede cumplir su voluntad en el mundo. Entonces esto no es meramente intelectual, no es meramente espiritual o meramente teórico, como que estas entidades actúan en el mundo de la misma forma que Santa Claus no es solamente una entidad ficticia, porque Santa Claus está actuando en el mundo. Santa Claus mueve dinero, mueve personas, mueve favores, mueve narrativas familiares. A lo mejor la gente que está viendo esto tiene como la noción de que a lo mejor su papá se disfrazó del viejo pascuero y les trajo regalos y ellos no sabían que era su papá o su abuelo, quien sea. Y después, años después le dijeron como, oh, no, yo era ese, oh, qué entretenido, así como nuestras vidas fueron cambiadas por el viejo de Pascua. Y termina el video y yo estoy así como con la boca abierta, así como ¿qué acaba de pasar? Así como, todo lo que dijo me hacía sentido, pero para mí no podía ser como que me hacía sentido, pero no podía aceptarlo tampoco.
Entonces Ujú. quedé en este limbo, quedé como este anfibio, como este Pepe, así como viviendo en dos mundos, así como con un pie en uno, un pie en el otro. Sí. Y recuerdo, no es broma, estuve un año, un año completo viendo el video. Cada vez que volví a subir al metro de vuelta a la universidad, volví a poner el video, y lo volví a escuchar, y volví a pensar en eso, y nunca tuvo sentido. Y después del año, recuerdo, estaba como afirmado de la baranda. Lo recuerdo como si lo estoy viendo. Ujú. Voy afirmado, voy mirando el celular, apagué el video, pongo música, estaba a punto de bajarme en mi estación y me pegó, así como que me pegó así como un tren, así como ¡pah! Yo también existo en los mismos términos. Ujú. Y fue como, oh, como que me tomé la cabeza así como, oh, yo también, yo también existo en los mismos términos que el viejo Pascuero o la municipalidad. Yo también, yo como cosas, estas cosas no son yo, me las como y en algún momento empiezan a ser yo y después el proceso natural como que va a eliminar algunas cosas y esas cosas tampoco soy yo. Y yo he ido cambiando a lo largo de los años. Ujú. Yo tuve 7, 6, 5 años y me veía completamente distinto, pensaba completamente distinto. Básicamente no era la misma persona, mis células eran completamente distintas. Sin embargo, ese yo era yo. Ujú. Yo también soy, y fue como, yo también soy, bueno, me di cuenta que yo era un símbolo. En ese momento me di cuenta, yo también soy un símbolo, así como que ahí fue como enter de Symbolic Verse, así como que me caí así como en picada, así como el mundo La simbólico, pastilla y me di roja, cuenta mi que yo hermano. también, ah, la pastilla roja, exacto, como que salí de la Matrix. Sí. En términos Y de Aristóteles, tuviste un encuentro muy, o sea, muy real, muy existencial con lo que él dice, ¿no? Que un ente es superior a la suma de sus partes. Somos un símbolo, exacto. somos la unión de un elemento, una dimensión material y una dimensión espiritual, siendo la espiritual completamente real sobre el mundo. Sí, es como el barco de Argos, de los argonautas, que se reemplazan todos los maderos, pero y la pregunta es, ¿sigue siendo el barco de Argos? Eh, y nunca había entendido esa pregunta y finalmente la entendí. Mm. Sí, pues, sigue siendo el barco de Argos, pero de los argonautas. Pero en ese momento, como cuando lo escuché por primera vez, no lo entendí. Y en ese momento lo entendí. Y Ujú. recuerdo que fui donde un amigo, donde un compañero del colegio de muchos años, y le dije esto, le dije, oye, estaba viendo este video de que el viejo Pascuero existe, y me dice, y me está escuchando. Yo creo que fue como muy paciente, fue como, debes pensar como, "Oh, este hombre se volvió loco. ¿Sí? Mm. No, como que lo perdí, finalmente lo perdí. Lo perdí. Para siempre. Dice, ya, pero el viejo Pascuero no existe, no es una persona. Dice, no es como tú o yo. Y le digo, o sea, sí es como yo, pero el viejo Pascuero no está en algún lado del mundo, así como caminando, o... Le digo, no. Y quedé como, y ahí me empecé como a cuestionar, me estaría volviendo loco. Así como quizás como que caí como en un culto, así como en un gurú de internet, así como tipo Osho, y me estoy volviendo loco. Así como de verdad me lo cuestioné. Así como que entré en un simbólico y después dije como, no, sáquenme de aquí, así como ya no quiero estar acá. Como que quiero ser como el resto, no quiero vivir esto, no quiero. Y no, ¿he escuchado a Akira Tedon, que hace como canciones sobre, como de discursos de Jordan Peterson? Ujú. Eh, Hay una canción que se llama, habla de la belleza. Eh, y dice como, el coro es como, there's beauty in this world, there's beauty and it's magnificent. Como Ujú. hay belleza en este mundo, hay belleza y es magnífica. Sí. Y esa palabra me pegaba, como que empezó a rebotar en mi cráneo, así como magnífica, hay belleza en este mundo y es magnífica.
y recuerdo ir caminando por el centro de Viña del Mar, y había unos artistas callejeros, y sentado había un caballero, y en uno de sus cuadros, recuerdo mirarlo, así lo miré fijamente, y el cuadro me miró de vuelta. Fue como que yo miré el cuadro también me miró a mí, fue como, y me acerqué, y era un ícono de la Virgen María. Mm. Pero era un ícono ortodoxo. Eh, le digo, hola, sí, ¿qué es esto? Me dice, no, un ícono de la Madre de Dios. Le digo, ya me lo llevo. Y como que le extrañé un poco, no creo que como que me visualizó a mí comprando un ícono ortodoxo. Y me lo llevé debajo del brazo y después me fui a la universidad y como que me pasé como por todas mis clases con mi ícono debajo del brazo. Mm. Y gente me decía, ¿qué es eso? Y digo, no, un ícono de la Virgen María. Me dice, ¿y por qué? Y como, no sé, no tengo idea. Ah, sí, como que cada vez como que me empezaba como a familiarizar más con mi papel de loco, como el payaso. Ujú. Y lo pegué en mi pieza, todavía está pegado en mi pieza ese icono. Y he estado conmigo a lo largo de muchas piezas, porque he vivido en muchos lugares en estos años. Y ese icono me ha seguido a todos lados. Ricardo, Y disculpa que te interrumpa. dígame. Justamente ahora que me hablas de este icono y de cómo te ha acompañado hasta el tiempo presente, me gustaría ir finalizando esta excelente entrevista con la siguiente pregunta. Ahora que estás aquí en este momento de tu viaje, de tu momento de vida, ¿cuáles son los retos nuevos que han venido a tu vida justamente por todo esto del simbolismo, por la iconografía, por la ortodoxia? Ahora que tus ojos se han abierto más y más y más, ¿cuáles son los nuevos retos que estás enfrentando en tu vida? Los nuevos retos que estoy enfrentando en mi vida son... estoy intentando ser un mejor cristiano. Obviamente me alargué, me excedí mucho con mi relato. Todavía estoy como por el 2018, Mm. pero tenía que hacer mucha explicación, pero bueno, claramente no pude como comprimirlo todo llevamos como una hora hablando más o menos. Eh, Eso me catapultó como con los años me volví ortodoxo, me costó muchos años y ahora soy ortodoxo. Mi meta es ser un mejor cristiano, un mejor ortodoxo, eh, pero no solo en la iglesia, como no solo como leer libros, no quiero solo leer libros. De hecho, dejé de leer libros como conscientemente muchos años Ujú. para ser una persona más terrenal. Quiero como ser una imagen de Cristo en el mundo. Esa es mi meta. Quiero servir. Yo creo que si lo pusiera como en en una palabra sería servir. Quiero servir. Mm. Dejé todo lo que tenía de lado y estuve perdido muchos años para servir. Eh, y empecé a servir en mi iglesia y en verdad me llena bastante. Y intento servir a la gente como puedo, donde puedo, humildemente, porque no tengo mucho que entregar. En verdad no tengo ni dinero ni nada, pero puedo hacer lo que pueda. Ujú. Y esa es mi meta. En el fondo, lo simbólico, todo este movimiento es muy intelectual, queremos que no lo sea, como que todos queremos que ir a la iglesia, como que todos estamos diciendo siempre como dejemos de lado como todo esto y incorporémoslo a nuestra vida. Ujú. Y en verdad estoy intentando hacer como, incluso como a riesgo de dejar de hecho no participo mucho en nada, como en internet por lo mismo, porque Ujú. no quería como perderme en el cielo, como en toda esta idea. Dejé de leer un tiempo y empecé como a vivir todo lo que había aprendido y estoy todavía en ese camino. Ujú. Así que obviamente sigo perdido en el mundo. No, es difícil como encontrar como un hogar en el mundo moderno, pero esa es mi meta, como servir. ¿Quién lo diría? Excelente, excelente, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Fue muy grato escucharte. Gracias por hacer una pausa con tu compromiso encarnado y venir un poquito más al cielo y contarnos un poco de tu historia, de tus experiencias. Y bueno, de pronto en alguna otra
oportunidad podemos seguir conversando. Me gustaría conversar sobre el encuentro entre el simbolismo y las artes marciales. De qué manera las artes marciales te ayudaron a entender la perspectiva simbólica. Em, pero por el día de hoy, la verdad fue muy grato escuchar tu historia. Muchísimas gracias. No sé si desees cerrar con algún comentario, algo más para agregar. No, realmente, gloria a Dios, en verdad, eh, todo este camino fue un milagro. Yo de verdad siento que estar aquí hoy en día es un milagro, Mm, porque encontrar la fe para mí fue un milagro y las probabilidades de encontrar la fe, encontrar a Cristo eran 0,0 algo. ujú. Eh, y lo hice y, no, y todo fue ajeno a mi voluntad. De hecho, día a día pienso como, ojalá esto nunca hubiese pasado, que a veces me gustaría ser un poco más normal y al mismo tiempo es como, bueno, quizás en otra ocasión, pero en algún momento empecé a ver a la gente como íconos también. Y esa Ujú. fue como, de pronto empecé a ver a la gente y la gente me empezó a ver de vuelta. Y ese fue como, que quiero agradecer a Dios por todo lo que me ha hecho y por todo lo que me ha entregado. En verdad no me queda tiempo, ni vida, ni fuerzas para agradecer todo lo que Dios me ha dado. Así que gracias a Dios y un saludo a todo el mundo que escuche esto. Ojalá podamos hablar muchas veces más. Claramente tengo mucho que decir, pero Sí. en otra ocasión. Seguramente que sí, Ricardo. Y no puedo imaginar una mejor forma de cerrar que con tus comentarios. Entonces, para todos, un saludo muy especial y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.